A todas y todos nuestros amable auditorio, quienes nos acompañan a través de la red digital de Foro Jurídico. Agradecerles a todas y todos ustedes su presencia el día de hoy en esta muy importante reunión, encuentro, discusión, diálogo de trabajo con el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero agradecerle una vez más a nuestro director general, el doctor Elías Huerta, por esta importante oportunidad y a toda la comunidad que es parte de Foro Jurídico en este importante evento, insisto. El objetivo de esta entrevista es analizar uno de los temas centrales de nuestra República, la importancia que reviste la Universidad Nacional Autónoma de México en el tiempo, en la modernidad en la que ustedes y yo nos encontramos. Y para ello, a continuación me permitiré leer una breve síntesis curricular de nuestro querido invitado, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Él es abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hoy además nos honra con su participación. Y naturalmente señalaré algunos elementos, unas pinceladas de su importante trayectoria, tanto profesional como académica. Actualmente funge como abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, titular C de tiempo completo de la UNAM, vencedor del concurso de oposición abierto de la asignatura Derecho Individual del Trabajo de la convocatoria publicada en Gaceta UNAM el 28 de mayo de 2015, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y en la UNAM se ha reconocido el nivel D del PRIDE. Recientemente fue elegido por el Consejo Universitario de la Universidad Veracruzana como miembro de la Junta de Gobierno de dicha universidad. Además es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, subdirector de la Revista Latinoamericana de Derecho Social México y director científico de la Revista Internacional y Comparada de Derecho de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, que se edita en Italia. El UNAM ha sido coordinador de planeación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, integrante de la Comisión Evaluadora del Área de Ciencias Sociales del Programa de Apoyo para el Área de las Ciencias Sociales y de Superación Personal de Personal Académico, integrante de la Comisión Técnica del Programa de Estancias de Investigación, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y hace unos días secretario auxiliar de la Oficina de Proyectos Académicos del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de importantes sociedades nacionales e internacionales y además secretario general de la sección mexicana de la Association Henry Capitan de Amir Culture Juris France. En fin, es un gran académico, un gran profesional, un gran ser humano, es un formador de generaciones en nuestra querida universidad, a quien le agradezco profundamente que el día de hoy esté con nosotros. Siéntase en su casa, querido doctor, que es la casa del mundo, ¿de qué? Del mundo jurídico y del mundo que rodea a este ambiente tan importante para la República. Me permitiré, doctor, iniciar esta conversación con usted partiendo de la idea de que la Universidad Nacional Autónoma de México es una piedra clave para el desarrollo de nuestro país. Es una de las mejores universidades del mundo en el siglo XXI y sin lugar a dudas la más importante y la más hermosa de nuestra región, por lo que representa un verdadero honor que nos cubre de alegría, compromiso, pasión que usted esté el día de hoy con nosotros. Hagamos una revisión, doctor, de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y su importancia en el desarrollo de nuestro país. ¿Qué nos podría decir sobre esta evolución que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de su consolidación? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. También quiero agradecer al Foro Jurídico la oportunidad de estar en este espacio, de contribuir al gran trabajo que realiza y evidentemente también agradecerle a Julio César Manilla Gutiérrez la invitación, la muy amable invitación que me realizó para participar en el Foro Jurídico en esta ocasión. Así que me llena de alegría estar con ustedes. Pues de la historia de la universidad podríamos decirlo de alguna manera que es la historia del país. Es una universidad nacional, no por pocas razones, ¿no?
independientemente que en este momento se encuentre alguna sede de la universidad en cada una de las entidades federativas de nuestra república. Es una universidad nacional porque su historia está ligada a la historia de nuestro país, ¿no? Digamos que a partir del momento que inicia el México colonial, prácticamente de manera inmediata, 1551 aparece lo que sería el antecedente de la Universidad Nacional, la Real y Pontificia Universidad de México, una universidad que se mantuvo en el país hasta que se decide terminar con la continuidad de la misma, particularmente a través de Maximiliano. Pero por otro lado, a partir de ese momento empiezan a surgir escuelas nacionales, ¿no? Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la misma Escuela Nacional Preparatoria. En algún momento, con parte de la, necesidad de contar con una institución que se encargara de lograr, desde entonces se pensaba así, particularmente por Justo Sierra, la independencia científica y tecnológica de nuestro país, se decide o se piensa en crear una universidad nacional. Don Justo Sierra, desde que fue diputado, en su momento subsecretario y después secretario de Educación Pública, pues más allá que hubiera sido secretario de Educación Pública durante el gobierno de Porfirio Díaz, él tenía en mente la educación, tenía en mente la creación de una institución nacional. De ahí que propone la creación de la Universidad Nacional y esta, pues digamos, se funda como uno de los actos conmemorativos del centenario de la independencia de nuestro país. No quiero yo abundar mucho en antecedentes históricos, pero previa, incluso antes de 1910, pues la vida universitaria pues sufre los mismos avatares que tiene nuestro país, ¿no? Los antecedentes de la Universidad Nacional. A partir de 1910, nosotros tenemos la creación de nuestra Universidad Nacional, que está inmersa también, por decirlo de alguna manera, en todo el proceso revolucionario que se da en nuestro país. Empieza a manejarse la idea de una independencia de la universidad, pensada bajo la idea de autonomía, eh, muy interesante. Ya mismo Justo Sierra no lo señaló así, pero lo tenía presente la idea de que la universidad, se creara una universidad nacional y que esta universidad nacional fuera autónoma. Y finalmente, en 1929, se consigue la autonomía de la universidad. Posteriormente, en 1933, hay una nueva ley orgánica de la universidad en donde pues sufre un poco las circunstancias del momento porque pierde su carácter nacional, se busca un poco la idea de que sea autofinanciable, se le otorga una partida de 10 millones de pesos para que se financie y después se quedara a cargo de la propia universidad de su sostenimiento. Entonces, perdiéndose esta idea del porqué de la universidad, de crear una institución de educación superior para el Estado mexicano. Y bueno, finalmente en el 45 se consolida la ley orgánica de nuestra Universidad Nacional, en donde se establece con claridad la autonomía de la universidad, su carácter nacional y pues se engloban algunas de las funciones principales de nuestra universidad, ¿no? Hacerse cargo de la educación superior, de la extensión de la cultura, como una institución autónoma de autogobernarse, como también una institución autónoma de elegir a sus propias autoridades,
como una institución autónoma de administrarse a sí misma, de contar con su patrimonio. Esto que yo estoy comentando tenía una serie de antecedentes históricos o de situaciones que se dieron previamente al 45, del cómo había cierta participación y más, ¿cómo decirlo?, una instrumentalización política de la universidad y no pensar en su desarrollo académico. De ahí de que la ley orgánica del 45 la consolidara como una institución que se autogobierna, que elige a sus autoridades, en donde toda la comunidad universitaria participa. Y bueno, esta ley del 45 le ha permitido a la universidad tener una forma de gobierno que le ha permitido, pues, haciendo yo, comentaba recientemente un símil, de alguna manera la universidad a través del Consejo Universitario tiene su poder legislativo, a través de figura del señor rector tiene un poder ejecutivo y con un tribunal universitario se encarga de vigilar la disciplina dentro de la institución, disciplina universitaria. Pero aparte de eso, cuenta con un patronato que tiene pues un carácter funciones, por decirlo de alguna manera, autónomas dentro de la propia universidad, que se encarga de vigilar que se haga un uso adecuado del patrimonio de la institución, lo que le da evidentemente mayor transparencia y le permite realizar una mejor rendición de cuentas. Ahora, yo digo que está ligada a la historia nacional porque pues aquí en la universidad nosotros hemos visto varios acontecimientos importantes desde el 68, por ejemplo, la participación de los médicos también en un movimiento muy importante en los años 70. Hemos visto también cómo en la propia universidad se ha debatido el tema de la educación gratuita y cómo los universitarios se han manifestado al respecto. Y recientemente, pues yo diría, los temas de transparencia y rendición de cuentas, pues para la UNAM han sido muy importantes y de hecho se ha adelantado en legislando internamente en la materia para asegurar estos dos principios y otros puntos que aquejan a la sociedad y que la universidad no ignora, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la desigualdad de género, la violencia de género. Pues la universidad trata también de responder ante las exigencias de su comunidad, que son exigencias en realidad nacionales, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí, en algunas ocasiones, se ve un espejo de lo que ocurre en la sociedad. Es cierto, querido doctor, ha dado una síntesis muy clara sobre lo que significa la historia y la autonomía universitaria de cara a la República, nuestra República. Yo lo he sostenido en diversos foros. México, el México actual, el México contemporáneo, el México de la historia de la que usted nos está narrando, no sería el mismo sin la Universidad Nacional Autónoma de México. La universidad se ha convertido en un factor detonante del cambio social, de la evolución democrática del país, de la consolidación de procesos institucionales y de la fortaleza cultural de México. La Universidad Nacional Autónoma de México es eso, lo que usted acaba de señalar y muy bien y que con mucho orgullo lo señalamos todos los que somos universitarios, es la Universidad de la Nación. Y en este contexto, querido doctor, para la sociedad contemporánea, nosotros como universitarios, no sé si lo compartas, somos una reacción consciente y viva de nuestro desarrollo democrático, científico, un lugar distinto y transversal a los grandes temas de nuestro país, un lugar donde se ha dicho que de manera especial se vive y se recrea la libertad, como en muy pocos espacios dentro de cualquier república, porque así son las universidades, en donde se puede dar vitalidad a elementos centrales como la libertad y el desarrollo científico. Un sitio voluntariamente excepcional, no solamente en cuanto a nuestra formación, sino a nuestra identidad y pluralidad. Algo que acaba de destacar usted muy bien, siempre justo en defensa de los principios, de valores universales. Somos una comunidad que observa, construye, reinventa y transforma sus entornos. La Universidad Nacional es un espacio donde
las grandes tensiones de nuestro tiempo, hayan modos de expresión particulares, alternativas y soluciones, yo diría hasta creativas, que sirven como campo de experimentación para el resto del mundo. O donde se ¿Cómo? estudia un poquito el desarrollo del país, ¿no? Yo le estaba pensando en función de sus palabras, quizás en dos libros muy paradigmáticos que explican a nuestro país y que han señalado lo que puede ocurrir, ¿no? Hay un libro muy importante de Pablo González Casanova sobre la democracia en México, que de alguna manera hace esa radiografía de la situación política que se vive en nuestro país, o aquel libro también muy paradigmático publicado por Orlando Cordera y Carlos Tello, que se llamaba La disputa por la nación, ¿no? En donde se veían dos grandes proyectos, uno nacionalista y otro con una ideología neoliberal, que se estaban disputando justamente la nación, ¿no? Y aquello que se señaló Rolando Cordera o Carlos Tello, pues lo seguimos viendo, ¿no? Y actualmente la UNAM analiza la coyuntura histórica política del país. Recientemente, por ejemplo, el tema del COVID, han habido publicaciones importantes de la universidad para ver cómo se aborda el mismo. Ese es un gran tema, doctor. Eh, Además de todo lo que hemos señalado, es la importancia que tiene en clave democrática y en clave republicana. Hay un signo distintivo de la universidad muy importante que es su tamaño. El tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México y el trabajo que cotidianamente se realiza al interior de esto que es la Universidad de la Nación. Cuéntanos un poco acerca de esto que muy pocas veces dimensionamos en su sentido claro. Bueno, mire, como yo había comentado hace un momento, hoy en día la universidad se encuentra en todos los estados de la República, con ahora las escuelas que se están abriendo en algunas entidades, y eso lleva a que su población estudiantil sea sumamente importante. Para nosotros, por el tamaño del país, nos parecería, los números no nos dicen mucho, pero sí nos dicen mucho cuando nos ubicamos en otros países, pero actualmente la universidad tiene 367,000 estudiantes. Entonces, repartidos en estudios de posgrado, licenciatura, bachillerato. Además, debo decirlo, estudiantes que en una muy buena parte cuentan con una beca para poder realizar sus estudios. Entonces, no solamente tiene un número muy importante de estudiantes, sino también brinda apoyos económicos para que puedan realizar sus estudios, o actualmente con la coyuntura que nadie deseó, pero que nos está tocando vivir, la universidad proporciona a sus estudiantes dispositivos electrónicos para que puedan tomar las clases en línea, así como señal de internet para que puedan tomar sus clases desde su casa, independientemente que la universidad poco a poco está retomando actividades. Ya hay facultades que están recibiendo a la población estudiantil, los institutos nunca han parado, han seguido trabajando, pero bueno, déjeme decirle también que la universidad, parte de los 367,000 estudiantes, pues cuenta aproximadamente con 41,000 académicos en este Imagínese. 2021, con un programa muy, muy importante, con planes y programas de estudio, con una cantidad y calidad pues que resultan importantes tanto a nivel posgrado, que tiene 42 programas de posgrado, tiene 94 planes de estudio a nivel maestría y doctorado, tiene 42 programas de especialización. Actualmente hay 131 licenciaturas, además de que se buscó en el nivel bachillerato desarrollar esta idea de técnico profesional, ¿no? Ahora los estudiantes de bachillerato adquieren
formación técnica pues importante. La labor de la universidad se realiza también a través de la educación continua y nosotros vemos que en el 2020, que fue un año sui generis, porque algunas actividades se tuvieron que hacer a distancia o semipresenciales, a pesar de dicha situación, la universidad impartió a 1.676.000 beneficiarios, diplomados, cursos, talleres, seminarios o conferencias, que dicho sea de paso, de alguna manera con la pandemia permitieron exponenciar el alcance de las mismas. Si antes de la pandemia quizás un académico se sentía satisfecho porque había logrado llenar el cupo de un auditorio con 100 o 200 personas que participaban, ahora con la pandemia se pudo observar que la participación fue muchísimo mayor. Habían algunas actividades académicas, algunas conferencias de la universidad, de que en lugar de tener las 200 personas presenciales, llegaron a tener 1.500 personas que estaban siguiendo las actividades, ¿no? En materia de difusión cultural, se pudo llegar, por ejemplo, casi a 5 millones de personas, ¿no? Entonces, la Entonces, actividad. estamos hablando de lo que hemos venido reiterando, la Universidad de la Nación, con esta capacidad y este espectro de penetración, no solamente en el territorio capitalino, sino en auténticamente toda la nación. Y Sí, eso representa, ajá. sí, y tiene un trabajo permanente importante, ¿no? Porque como usted también tiene conocimiento, la universidad tiene una serie de servicios nacionales. El Servicio Sismológico Nacional está en la universidad. El Observatorio Astronómico Nacional también está en nuestra universidad. El Jardín Botánico Nacional, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, el Herbario Nacional, la Red Mariográfica Nacional, todas están bajo la responsabilidad de nuestra universidad, o el monitoreo que se hace permanentemente todos los días en el Popocatépetl, por ejemplo, bueno, está a cargo de la universidad, además de tener 38 laboratorios nacionales reconocidos por CONACYT. Entonces, la verdad sí hay un trabajo permanente muy importante de la institución. Muy importante la transversalidad y la horizontalidad que nos brinda la universidad. No hace mucho, nuestro querido rector señalaba, el doctor Enrique Graue, que debemos recordar siempre las razones fundacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son las de investigar con libertad, progresar con conocimiento y aportar respuestas contundentes a las preguntas que plantea nuestra sociedad, fijando siempre nuestros objetivos en la consolidación de un mundo mejor y de un México más próspero y más justo. ¿Qué opinas sobre esas palabras, querido doctor? Bueno, es parte de la labor cotidiana de nuestra universidad, ¿no? Quizás la palabra que define el trabajo de la universidad es la libertad. Y bajo ese espacio de libertad, la universidad realiza y fomenta la realización de actividades diversas, de maneras de pensar diversas, porque es parte no solo de la pluralidad, sino de lo que fortalece a la propia institución. Somos una colectividad posible, científica, leal, profesional, ética, porque esos son los principios universitarios. Y cuando somos parte de la comunidad, que nunca lo dejamos de ser, generamos un espíritu inquebrantable, con formación multidisciplinaria, diría yo. Somos, como dice nuestro propio emblema, una raza plural, una raza combativa, con simpatía por las causas más justas, democráticas y diría yo humanistas de la República. Una fórmula permanente entre la acción y la reflexión, y esto nos permite justamente incidir en el desarrollo y evolución de nuestro país. Usted lo ha dicho bien, además de todo lo que significa la Universidad Nacional, tiene sus propios símbolos, sus propios emblemas. El escudo de la Universidad Nacional, ahora mismo veo, permítame decirlo sin abusar de los datos personales,
Veo perfectamente que está en su oficina, en la Universidad Nacional, en la rectoría de la universidad, que además el campus de Ciudad Universitaria ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué significa, querido doctor? Compártanos un poco despachar desde ese enclave tan importante para los universitarios. Bueno, en primer lugar, tendría que decir que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque a partir de esta oficina tratamos de apoyar el trabajo del señor rector. Entonces es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo, tendría que decirlo, es un gran orgullo apoyar a la universidad, porque yo lo digo con esta manera de pensar. Apoyar a la universidad es apoyar a nuestro país. Nosotros leemos nuestra ley orgánica, hace referencia a que la universidad tiene como función resolver los grandes problemas nacionales y mejorar las instituciones existentes. Entonces, el trabajo que todos realizamos en la universidad, en los diferentes espacios, pues van bajo esa dinámica de estar apoyando a la nación. Entonces, desde esta oficina tratamos de aportar con esa visión que es de la universidad, con esa, pues principios humanistas también como usted lo acaba de señalar, y pensando también en el escudo de la universidad que es muy gráfico o lleno de simbolismos en relación a la fundación del México Tenochtitlan, pero también a la unión de los pueblos de América Latina. Y si bien es cierto, como lo han señalado correctamente los estudios científicos, hay una sola raza en el mundo, hay una simbología en hablar, en señalar de por mi raza hablar el espíritu, de estar pensando en la nación mexicana o en el pueblo mexicano. Entonces, evidentemente es un gran orgullo pues con la seriedad con la que lo pretende tomar uno, una gran responsabilidad de estar atendiendo las situaciones que se van presentando cotidianamente, ¿no? De facilitando, comento que la función de la oficina es facilitar, apoyar al señor rector y facilitar el trabajo de todas las entidades académicas y de todas las dependencias universitarias. Sí, hace algún tiempo estaba leyendo justamente la representación de estos símbolos que dan identidad a nuestra querida universidad. Y José Vasconcelos, cuando dotó a la universidad de su actual escudo, en el cual, como usted bien lo describe, se despliega, para todos los que tengan en la imagen a nuestro querido escudo nacional, se despliega el águila mexicana y el cóndor andino, ¿no? Cual ave bicéfola, protegen el despliegue del mapa en América Latina desde la frontera norte de México hasta el Cabo de los Hornos, plasmando la unificación justamente de los iberoamericanos. Decía José Vasconcelos, nuestro continente nuevo y antiguo, predestinado a contener una raza quinta, la raza cósmica en la que se fundirán las dispersas y se consumarán todos los elementos de la unidad, que después lo reflejará también en este el lema que quedará para toda la vida y que para nosotros es un orgullo, que por mi raza hablará el espíritu. Y cuando nosotros formamos parte de la comunidad universitaria, se lo decía hace un momento, nunca dejamos de ser universitarios. Y en ese contexto, en la lucha constante que existe en nuestras sociedades, entre los avances, las involuciones, las disputas, los encuentros y desencuentros que son naturales a cualquier sociedad democrática, el papel que juega la Universidad Nacional se coloca en el centro del debate público. Nos convertimos quizá en una colectividad que, en el espíritu que representa, convoca las causas más justas, pero además con investigación, con ciencia, con disciplina, le apostamos a un mejor desarrollo del país. La Universidad Nacional Autónoma de México está conformada por todos estos espacios que usted bien ha descrito. ¿Cuál usted diría, qué representa el espíritu universitario de cara a la República, querido doctor? Pues mire, yo trato de hacer un símil con un precedente inglés que hace referencia a que es un precedente pues prácticamente medieval, de que hace referencia de que los ciudadanos ingleses
cargan consigo sus derechos y sus obligaciones. Entonces, así yo veo el papel el de la universidad. La universidad forma profesionistas, pero forma profesionistas que al mismo tiempo eh, parten de una serie de principios humanistas. Forma profesionistas, profesionistas con principios humanistas y forma ciudadanos, ¿no? La universidad está generando ciudadanía, está generando el entendimiento del respeto de los derechos y de las obligaciones entre los universitarios. Entonces, como usted bien dice, todos los que fuimos formados en la universidad, no vamos a dejar de ser universitarios. Y como universitarios, así como los ingleses, vamos a llevar consigo pues esa visión humanista que tratamos de adquirir en la universidad, que la universidad trata de sembrar en todos sus universitarios, sean estudiantes o trabajadores, porque los trabajadores también van a seguir siendo universitarios, aunque ya no se encuentren laborando en nuestra universidad. Va a formar a personas que van a buscar respetar sus respectivas obligaciones y que van a buscar también que se les respeten sus derechos, ¿no? Derechos en todos sentidos, derechos de no discriminación, derechos de igualdad de trato, el derecho a participar en un proceso electoral. Aquí en la universidad hay elecciones, de hecho van a haber en los próximos días para renovar algunos cuerpos colegiados. Entonces, la universidad genera ciudadanía, o sea, no solamente genera profesionistas, genera ciudadanía y genera ciudadanos que evidentemente tienen un discurso humanista con ellos, ¿no? O sea que aquí llegamos a comprender en ocasiones al país, o la universidad nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos con lo que usted acaba de citar, con esta pues conformación plural que todos tenemos desde nuestros orígenes, ¿no? Plural y multicultural, querido doctor, usted lo dice muy bien. La universidad es un espacio que recrea en gran medida al mapa nacional. Para quienes estudiamos y hemos tenido la gran fortuna de haber estado en las aulas universitarias, desde el bachillerato y hasta el posgrado, encontramos a personajes de todo el país. Y yo me asumo como un personaje de estos que han encontrado en la Universidad Nacional el gran espacio detonador que ha transformado su vida. Yo me encuentro en ese sector, querido doctor. Por eso yo asumo que sin la Universidad Nacional México no sería el mismo. Una gran parte de los sectores sociales más desprotegidos de este país han encontrado en la Universidad Nacional una plataforma para su desarrollo científico, humano, profesional, de vida. Sin la Universidad Nacional no hubiésemos logrado lo que hoy tenemos. La Universidad Nacional es nuestra alma mater, por eso, naturalmente, es nuestra madre, nuestra casa de estudios, nuestra máxima casa de estudios, que nos ha permitido desarrollar nuestras capacidades y potencias para muchas personas que de origen y bajo otras circunstancias no lo hubiésemos logrado. ¿La universidad sigue jugando ese papel en el siglo XXI, querido doctor? Sí, completamente. Mire, si nosotros analizamos la composición de los estudiantes universitarios, nos vamos a dar cuenta que pues la universidad es una universidad del pueblo, en el sentido de que quienes estudiamos en la universidad normalmente nos encontramos, y yo hablando con términos economistas, de entre los deciles de ingresos más bajos de la población, ¿no? Hablando términos entre clase baja y media baja, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, un número muy importante, yo incluso yo diría mayoritario, de las familias de los estudiantes que están en la universidad, en muchas ocasiones el familiar, el estudiante que está en la universidad es el primer egresado o la primera persona que cuenta con una licenciatura dentro de su familia. Entonces, ahí vemos nosotros el compromiso evidentemente
social que tiene la universidad, este elemento tan importante que comentaba yo hace un momento, de buscar otorgar becas para los estudiantes universitarios que carecen de o que necesitan un apoyo económico para poder realizar sus estudios adecuadamente, ¿no? A mí me da gusto en ocasiones que asistía la cafetería de la Facultad de Economía. Asistía porque ahora por pandemia está cerrada, pero me daba gusto asistir y ver que llegaban los estudiantes con sus tarjetas electrónicas para, como parte de las becas otorgadas, poder consumir sus alimentos. Entonces, evidentemente la universidad sigue teniendo, por muchas facetas, o sea, desde que está atendiendo lo que sucede en el Popocatépetl, o desde que está estudiando las cepas COVID, hasta que está al pendiente de los apoyos económicos que le puede otorgar a los estudiantes, pues es una universidad que sigue manteniendo su vocación social, pero de manera clara, yo diría. Sí, claro, usted lo señala bien, la vocación de la universidad sigue siendo una vocación popular, ¿no? Incluso los grandes murales que revisten y engalanan, embellecen a la Universidad Nacional, representa eso. Un gran mural que está justo a un costado de la rectoría señala eso, ¿no? La universidad al pueblo y el pueblo a la universidad. Es un gran mensaje que en el pleno siglo XXI sigue fortaleciendo las capacidades de nuestra máxima casa de estudios y que además representa justamente esta pluralidad en libertad de nuestra máxima casa de estudios que le permite también su propia evolución, ya sea que se estén realizando, como bien lo señala usted, estudios biológico-marinos, mecánicos, automotrices, de ingeniería, de derecho, de economía, de ciencias sociales, todos parece que, no parece, lo tienen un espacio de recreación y somos afortunados de formar parte de esta gran comunidad. Porque así como ha permitido estos logros para el pueblo de México, también tenemos que presumir muchos otros, ¿no? Por ejemplo, tres premios Nobel tres premios Nobel de nuestro país son justamente egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso da cuenta también de la importancia que tiene, tanto en las ciencias como en las humanidades, la Universidad Nacional a escala internacional. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Porque estos tres egresados del UNAM, ¿no? Hablo de Alfonso García, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 82. Muy pronto, en 1990, Octavio Paz fue nombrado Nobel de Literatura y finalmente Mario Molina en Nobel de Química. Hablo de las ciencias y hablo de las humanidades, dos elementos centrales para el desarrollo de nuestra Universidad Y, Nacional. y ¿Qué de nos puede temas, decir? y de temas que siguen siendo completamente contemporáneos, ¿no? Quizás los tres únicos premios Nobel que ha tenido la universidad han egresado de la Universidad Nacional, ojalá hayan muchos más y otros que provengan de otras universidades, por supuesto, pero ese es un ejemplo del trabajo trascendente y universal que hace también la universidad, ¿no? No solamente esta visión social, sino esta visión universal y pensar en problemas o situaciones del futuro. Déjeme decirle que la universidad tiene un premio que se llama Alfonso García Robles y que busca incentivar, premiar, reconocer el trabajo que realizan grupos alrededor de los migrantes. ¿Quién iba a ¿Mm? decir que, pues sí, que uno de los grandes temas del siglo XXI, bueno, de hecho, habría que comentar que en la universidad desde el siglo XX ya se comentaba que la migración iba a ser de los grandes temas del siglo XXI. De hecho, a finales del siglo XX se decía, quizás no lo logramos entender todavía algunos de nosotros, pero se decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de las migraciones. Y vaya que ha Ujú. sido el siglo de las migraciones, no solamente entre países africanos hacia países europeos o asiáticos hacia países europeos o dentro de los propios países asiáticos hacia esos países con cierto desarrollo económico, pero también en América Latina. O sea, de hecho, México ha sido históricamente un país de migrantes, ¿no?
desde la fundación de México Tenochtitlan por migrantes, eh, Claro. hasta lo que está sucediendo actualmente o desde el siglo XX de la migración de mexicanos a Estados Unidos por una serie de circunstancias económicas o sociales, o migraciones que siguen sucediendo y ahora con las migraciones que ocurren de personas de países, particularmente de Centroamérica, hacia México, que se dirigen en ocasiones a Estados Unidos, de migraciones de africanos que se internan por Brasil y terminan atravesando el territorio nacional, de migrantes haitianos, por ejemplo, también que se internan desde Brasil también o Colombia hacia el territorio nacional. Y bueno, ese gran tema de que hay un premio ahora de Alfonso García Robles, pues está muy presente, ¿no? O por hablar también de los trabajos de Mario Molina. Mario Molina previó los efectos del calentamiento global. Sí, Recientemente, en estos últimos días, hubo pues un conclave internacional justamente para buscar bajar los niveles de temperatura del planeta, ¿no? Entonces tenemos nosotros a dos grandes pensadores que con sus ideas, pues de alguna manera han sido estudiosos de temas que son de completa actualidad, ¿no? No quiero yo comentar alguna cuestión de Octavio Paz por no incurrir quizás en imprecisiones como quizás ya lo hice con García Robles y con Mario Molina, pero Octavio Paz es uno de nuestros grandes literatos que explicó al país, ¿no? El laberinto de la soledad no hace otra cosa más claro. buscar explicarnos como mexicanos, buscar explicar al ser mexicano plural, pluricultural, diverso, con pensamientos en ocasiones contradictorios, y siendo Octavio Paz un gran defensor de la libertad, ¿no? Justo uno de los Claro. grandes valores que preserva nuestra universidad. Yo diría, como en algún momento lo anotaras, Saramago, quienes somos estudiantes universitarios de nuestra máxima casa de estudios, acabamos por convertirnos en ciudadanos universales. Las fronteras se diluyen, sea a través de los libros o de las grandes capacidades y posibilidades que nos dan nuestros maestros como usted, que nos abren las fronteras. Para quienes no nos decidimos, muchas veces estando en licenciatura o de manera incipiente en algún posgrado, no conocemos otro espacio más que el nacional y que hay personajes como usted, y lo digo abiertamente, que a sus alumnos, y me consta, les invita a abrir la mente, abrir las puertas y romper las fronteras. Eso también es parte de la formación universitaria. Y mire, yo pues, soy de la idea de que debemos tener un pensamiento local porque necesitamos preservar ciertas identidades nacionales, pero dentro de un contexto global, ¿no? Sería pues incorrecto ignorar pues, efecto o esta globalización pensaba yo decir, de las relaciones en todos los sentidos, ¿no? Todos los Uh-huh. de las sociedades contemporáneas, preservando también los particularismos que tenemos como sociedad mexicana, ¿no? La celebración o conmemoración de una serie de acontecimientos nacionales, incluso yo diría con antecedentes prehispánicos, pues nos dan nuestra identidad, ¿no? Y nuestra fortaleza como nación. Sí, a mí me parece que quienes salimos del país llevando el espíritu universitario, tenemos una serie de previsiones que se van desarrollando en el lugar en que estemos. Y uno es la defensa a ultranza de lo que somos como mexicanos y cómo nos asimilamos en el mundo, como usted lo acaba de decir. Y es una gran aprendizaje. Doctor, quiero decirle que ya estamos a 15 minutos de la conclusión. Ha sido una charla maravillosa. Quiero aprovechar este espacio para saludar a todas y todos nuestro amable auditorio, hombres y mujeres de todo el país. Veo que está gente conectada de Oaxaca, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Tijuana,
de Yucatán, de Guerrero, etcétera. Un abrazo a todas y todos. Para nosotros es un verdadero placer que nos estén acompañando en este momento en una charla maravillosa con nuestro querido doctor Alfredo Sánchez Castañeda, el abogado general de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, además de todo esto que hemos señalado en torno a lo científico, a lo relativo a las humanidades, a la vinculación del desarrollo democrático de la República, hay algo que también vale mucho la pena describir sobre el deporte universitario, ¿no? El deporte universitario es uno de los más representativos a escala nacional, ¿no? Béisbol, básquetbol, rugby, hockey, softball, incluso esgrima. El otro día estaba conversando con una compañera amiga mía que estudió en el TEC de Monterrey, allá en justamente en Nuevo León, y decía, es que para mí fue impresionante cuando fui a la Universidad Nacional y por las cuotas que, bueno, lo que tengamos que dar, que en realidad no puede señalarse como cuota, sino como aportación voluntaria, los universitarios tenemos acceso a deporte de primerísimo nivel y con los mejores profesores, natación, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué opinas sobre esto, doctor? Sí, mire, es parte de formar una persona integral, ¿no? Es una persona integral, evidentemente tiene que hacer actividades deportivas, que yo diría que no cuestan, ¿no? O sea, usted Ujú. si quiere aprender a nadar, puede tomar un curso para aprender a nadar, que no le cuesta absolutamente nada, ¿no? Así Si es. después usted quiere mantener su credencial para hacer uso de las instalaciones de la alberca olímpica, pues usted puede acceder y digamos que afortunadamente se cuenta con las instalaciones pues profesionales para poder hacerlo, ¿no? Siempre con ciertas dificultades para mantenerlo por una cuestión en ocasiones presupuestales, pero no por voluntad. Yo hacía un chiste hace muchos años de que habían dos tipos de aguas frías, el agua fría y el agua fría de la alberca olímpica, ¿no? Que estaba más frío. Con el paso del tiempo se van Sí. solucionando los temas porque ahora ya tienen calentadores solares. Entonces, son una serie de situaciones que se van solucionando conforme va pasando el tiempo, pero finalmente ahí están las instalaciones, ¿no? O la pista ciclista interna que tiene Maravilloso. la universitaria para poder moverse en bicicleta, el préstamo gratuito de bicicletas para los universitarios. Solamente tienen que dejar su credencial de estudiante para poder hacer uso de las mismas, o los diferentes deportes que se pueden practicar en la universidad, ¿no? Desde atletismo hasta esgrima, por ejemplo, Claro. que no A ver, tienen costo para los y no universitarios. tienen costo. Eso ha dejado maravillados a personas, incluso de otros países, cuando vienen y escalan este tipo de posibilidades. Otro tema también central, la cultura. A ver, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un apego y un desarrollo maravilloso en torno a la cultura. Según entiendo, cuenta con más de 26 museos, 18 recintos históricos. Además, tiene un acervo cultural y artístico que conforman más de 400,000 bienes entre grabaciones sonoras, fílmicas, piezas de arte. Bueno, nuestra máxima casa de estudios cuenta con una oferta de más de 13,000 actividades artísticas y culturales al año. Tenemos centros culturales muy diversos y para todos los gustos, ¿no? Y una oferta que además continúa creciendo. Como ustedes saben, hace algunas semanas se inauguró el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, ¿no? Uh -huh. Además de convertirse en un centro de investigación para el Instituto de Biología, el pabellón forma parte del Instituto de Biología, pues hay la idea de difundir toda la biodiversidad que cuenta nuestro país. Y yo los invitaría a asistir al pabellón, así como a los múltiples museos que tiene la universidad, porque en el caso del pabellón de la biodiversidad, pues se van a llevar una sorpresa muy grata de la calidad de las instalaciones, de la información existente, de las exposiciones permanentes que hay, las exposiciones temporales. Hay la idea de que un joven vaya a consultar
vaya a visitar el museo y le puedan proporcionar una tableta y entonces vaya a la cafetería y en la cafetería esté disfrutando de alguna bebida y esté desde ahí también haciendo uso de las instalaciones del museo, como digamos la última oferta que ofrece la universidad, pero ya se reactivaron los conciertos también en la sala Nezahualcóyotl. Hace 8 días se activaron también las actividades de teatro en la universidad. Ya hay teatro al aire abierto como desde hace muchos años Ujú. sucede en nuestra universidad. Como usted lo comenta, muchos museos muy importantes para los abogados. Tenemos el Museo de las Constituciones, que Claro. pues tiene información de mucha utilidad para todos nosotros. Cultura, ciencia, arte, deportes. Doctor, la universidad es un microcosmos, un gran cosmos de posibilidades inmensas para el país entero. Vamos a un tema final, querido doctor, si usted me lo permite. Por favor. ¿Cuáles diría usted que son los principales retos en el siglo XXI, en nuestra sociedad moderna, de la Universidad Nacional Autónoma de México y cómo, como universitarios, podemos abonar para una construcción horizontal para dar respuestas contundentes, como señala nuestro rector, a nuestra sociedad cada vez más exigente y cada vez más informada? Bueno, miren, hay muchos elementos que se podrían señalar. Yo partiría que a partir de los acontecimientos que nos han ocurrido, podríamos aprender, ¿no? Podríamos aprender mucho. Tema de lo que está sucediendo actualmente con nosotros, de realizar conferencias virtuales, es algo que debería continuar, ¿no? Independientemente también de seguir haciendo actividades presenciales. Parece que es muy, muy importante. Es de los aprendizajes de la actual circunstancia que estamos sacando. También, por otro lado, el uso de las tecnologías en todos los sentidos, no solo para comunicarse, sino también para aprender. Yo pienso, Ujú. profesores, debemos incorporar las tecnologías, no quejarnos de las mismas que los estudiantes se distraen con su teléfono celular o con su tableta en clase, sino al contrario, utilizar las mismas para mejorar la calidad de los estudiantes, de la calidad de lo que se enseña y en ese sentido formar mejores estudiantes. También hay que pensar, y de hecho eso lo hace permanentemente la universidad, creando pues nuevas carreras, porque la sociedad va demandando nuevos estudios. Quizás cuando en mi caso empecé a estudiar la universidad, no había la ingeniería en robótica. Ahora es algo común y cotidiano dentro de las instituciones de educación superior o en el caso de la universidad. Entonces, estos temas nuevos que reclama la sociedad evidentemente tienen que estudiarse, y siguiendo, por supuesto, con el estudio de temas fundamentales que históricamente ha realizado la universidad. El seguir cultivando las bellas artes es fundamental para la formación de seres humanos, porque si bien es cierto, la tecnificación, la robotización o el uso de la tecnología para el aprendizaje, la enseñanza, para la aplicación del conocimiento, no debe dejar de lado la formación humanista, que es la razón de ser de nuestra universidad. Entonces, este me parece que es uno de los elementos que a partir de la circunstancia que estamos viviendo podemos nosotros aprender. El incrementar la vinculación, que nunca va a ser suficiente de parte de la universidad, ¿no? Me parece que es un tema también muy, muy importante. Doctor, antes de concluir este diálogo maravilloso que ha sido muy bien recibido por nuestra audiencia y cómo no, si tenemos a nuestro querido abogado, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿algún mensaje final de cierre a la comunidad de Foro Jurídico, a la comunidad universitaria que nos está observando en este momento tan importante para la República? Bueno, mire, lo que yo le podría señalar es que la universidad va
continuar haciendo su trabajo cotidiano de difusión de la cultura, de extensión de la misma, de seguir formando profesionistas que respondan, como lo comentaba hace un momento, a las necesidades del país o para mejorar lo que funciona bien en el país. Y es un trabajo cotidiano que nosotros podemos observar en todos lados, ¿no? O sea, no solamente porque tenemos esa formación de universitarios, sino porque vemos a los universitarios ejerciendo su libertad, expresando sus opiniones de manera libre, que lo debemos de ver desde un punto de vista positivo, porque ¿qué sería la universidad si no se cuestiona a sí misma del rumbo que debe de tomar y de cómo consolidar lo que está haciendo o mejorar lo que sea necesario, ¿no? Entonces, dentro de esa coyuntura, así lo ha hecho históricamente la universidad y sin duda así lo va a seguir haciendo. Querido doctor, ¿qué le puedo decir? Que ha sido un diálogo maravilloso, una charla muy grata. Le envían muchísimas felicitaciones a través de las redes digitales. Agradecemos, igual que yo, su gentileza, su generosidad, su claridad académica para este diálogo y naturalmente la capacidad que como universitario siempre y de manera cotidiana demuestra. Desearle el mayor de los éxitos en este encargo tan relevante para nuestra Gracias. máxima casa de estudios y para la República, que en la medida en que le vaya bien a usted, nos irá bien a todos. Porque quiero cerrar con esta frase. Como saben, no hace mucho signamos un convenio de colaboración entre el Sistema Nacional de Transparencia y la Universidad Nacional Autónoma de México, en gran medida impulsada por el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, a quien le vuelvo a agradecer este apoyo, y que con el liderazgo del doctor Enrique Graue se logró. Y en ese momento concluí, como estoy concluyendo ahora para todas y para todos ustedes, porque es algo que se tiene que decir, y hago referencia a una frase que desborda las fronteras del campo teórico y que a mi juicio es preciso mencionar y que en este momento tiene un particular significado. Me refiero a la escrita con fecha 15 de febrero de 1676 por Isaac Newton en una carta a Robert Hooke, su principal rival de investigaciones científicas, donde dice, y esto va para usted, querido doctor, con mucho cariño, admiración y respeto: si los universitarios hemos visto más lejos, es porque hemos estado parados sobre los hombros de gigantes. Muchísimas gracias, querido doctor, por esta oportunidad. Agradezco a todas y todos ustedes los que nos acompañaron el día de hoy por su generosa asistencia, a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta, por esta oportunidad, y a usted, doctor, una vez más, un abrazo y muchísimas gracias. Al contrario, agradezco mucho al Foro Jurídico la oportunidad de poder compartir algunos comentarios con pues, toda su gran comunidad. Así que muchas gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Por mi raza habrá el espíritu. Muchas gracias. Mi razonar el espíritu. Abrazo fuerte, querido doctor. Hasta Abrazo. pronto. Gracias Hasta a todas pronto. y todos. Muy buena noche. Hasta luego.